¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Vamos a realizar el siguiente ejercicio para nuestro curso de mecánica y fluidos gratis que tenemos en nuestro canal, su canal favorito Mate Plus. Este ejercicio es del capítulo 8 y el capítulo 8 nos habla sobre el número de Reynolds, flujo laminar, flujo turbulento y pérdidas de energía debido a la fricción. El ejercicio en mención es el 8.46 y dice lo siguiente. Se bombea agua a 60 grados Fahrenheit desde una corriente hacia un almacenamiento cuya superficie está a 210 pies por arriba de la bomba. Mírese la figura. La tubería que va de la bomba al almacenamiento mide 2500 pies de largo, es de acero de 8 pulgadas, cédula 40. Si se bombean 4 pies cúbicos por segundo, calcule la presión en la salida de la bomba. Considere la pérdida por fricción en la línea de descarga e ignore las demás. Muy bien, entonces vamos a empezar escribiendo los datos que nos proporciona el ejercicio. Primeramente tenemos que el fluido es agua a 60 grados Fahrenheit. Nos vamos a la tabla A, propiedades del agua, y escribimos el peso específico y la viscosidad cinemática a esa temperatura. Entonces tenemos lo siguiente. Peso específico es igual a 62.4 libras sobre pie cúbico y una viscosidad cinemática de 1.21 por 10 a la menos 5 pies cuadrados por segundo. Muy bien, ahora dice que la superficie está a 210 pies arriba de la bomba. Seguimos. La tubería que va de la bomba al almacenamiento mide 2500 pies de largo, es decir, L es igual a 2500 pies. Listo. Ahora, la tubería es de acero de 8 pulgadas, cédula 40. Entonces, para ello, vamos a la tabla F, dimensiones de tubería de acero, y en la fila de 8 pulgadas y escribimos el diámetro interior y el flujo de área. Entonces tenemos, pero antes de ello, vamos a definir los siguientes puntos de trabajo. Aquí, a la salida de la bomba, como el punto A, y aquí, en la superficie del almacenamiento, el punto P. Es decir que el diámetro que vamos a escribir va a ser el diámetro en A. Entonces el diámetro en A es de 0.6651 pies y el área, en este caso que es A, va a ser de 0.3472 pies. Muy bien, ahora seguimos leyendo. Dice, si se bombearan 4 pies cúbicos, es decir que el caudal es de 4 pies cúbicos por segundo, calcule la presión a la salida de la bomba, es decir que vamos a calcular la presión en el punto A. Muy bien, ahora vamos a la tabla 8.2 del libro, valores de diseño de la rugosidad de tubos, en la fila acero comercial o soldado, que es el equivalente a la cédula 40, y tenemos que la rugosidad de la tubería es de 1.5 por 10 a la menos 4 pies. Listo. Ahora, paso a seguir. Como tenemos el área y el caudal, entonces podemos hallar la velocidad en el punto A de la siguiente manera. Velocidad es igual a caudal sobre área en A. Entonces caudal reemplazamos 4 pies cúbicos por segundo sobre área en A, que es 0.3472
pies al cuadrado. Listo, calculamos y tenemos entonces que nuestra velocidad en el punto A es de 11.523 pies sobre segundos. Listo, ahora vamos a proceder a hallar el número de Reynolds, luego el factor de fricción y luego la pérdida de energía en la línea de descarga. Entonces, número de Reynolds va a ser igual a velocidad en A por el diámetro en A sobre la viscosidad cinemática del fluido. Entonces, reemplazamos velocidad en A 11.523 pies sobre segundos por diámetro en A, que es 0.6651 pies sobre la viscosidad cinemática 1.21 por 10 a la menos 5 pies cuadrados sobre segundos. Calculamos y tenemos que nuestro número de Reynolds es de 633.384.07. Ahora, como el número de Reynolds es mayor a 4000, entonces el flujo es turbulento. Listo, muy bien. Como el flujo es turbulento, entonces hallamos el factor de fricción para un flujo turbulento. 0.25 sobre el logaritmo de 1 sobre 3.7 por el diámetro de la tubería, que es 0.6651 pies sobre la rugosidad de la tubería 1.5 por 10 a la menos 4 pies. Ponemos nuestros paréntesis y más 5.74 sobre el número de Reynolds 633.384.07 y lo elevamos a la 0.9. Ponemos nuestros paréntesis debido a que todo va en el logaritmo y elevamos al cuadrado. Calculamos y tenemos entonces que nuestro factor de fricción es de 0.0155. Listo. Ahora, ya que conocemos el factor de fricción, con la ecuación de Darcy vamos a hallar la pérdida de energía en el sistema, en este caso en la línea de descarga. Entonces, la ecuación de Darcy viene dada por factor de fricción por la longitud de la tubería por el diámetro de la tubería, que en este caso es el diámetro en A, por la velocidad en A al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Entonces, va a ser igual a factor de fricción 0.0155 por la longitud de la tubería 2500 pies sobre el diámetro de la tubería 0.6651 pies por la velocidad en A al cuadrado 11.523 pies sobre segundos al cuadrado sobre 2 veces la gravedad, 2 por 32.2
pies sobre segundos al cuadrado. Listo. Calculamos y entonces tenemos que la pérdida de energía de nuestro sistema es de 120.12 pies. Listo. Ahora, como lo que debemos hallar es la presión a la salida de la bomba, es decir, en el punto A, vamos a realizar la ecuación general de la energía entre el punto A y B. ¿Qué características tienen estos puntos? Que en B la presión y la velocidad son 0. Listo. Entonces, escribimos la ecuación general de la energía para los puntos A y B. Teníamos presión en A sobre el peso específico del fluido más la altura del punto A más la velocidad en A al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Ahora, como en este tramo de la tubería, en el tramo de A a B no hay bombas ni dispositivos que remuevan energía del fluido, entonces no vamos a escribir H sub A ni H sub R, pero sí escribimos la pérdida de energía en el tramo de la línea de descarga. Listo, y esto va a ser igual a la presión en B sobre el peso específico del fluido más la altura del punto B más la velocidad en B al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Entonces, como se dijo, la presión en B es 0 porque está en contacto con la atmósfera y la velocidad en B también es 0. Muy bien, cancelamos los términos que son 0 y despejamos la presión en el punto A, debido a que es la que nos interesa encontrar. Entonces, de manera ágil, presión en A va a ser igual a el peso específico del fluido por altura en el punto B menos altura en el punto A menos la velocidad en A al cuadrado sobre 2 veces la gravedad más la pérdida de energía en el sistema, y todo esto entre paréntesis. Ahora, todos los datos los conocemos, entonces reemplazamos. Tenemos peso específico del fluido 62.4 libras sobre pie cúbico por altura en el punto B menos altura en el punto A. Entonces, tomamos como referencia el punto A, vamos hacia el punto B, está hacia arriba, entonces es positivo y son 210 pies. Entonces quedaría más 210 pies menos velocidad en A al cuadrado, que es 11.523 pies sobre segundos al cuadrado sobre 2 veces la gravedad, 2 por 32.2 pies sobre segundos al cuadrado, más la pérdida de energía en el sistema, que fue de 120.12 pies. No olvidemos los paréntesis. Y si realizamos esta operación, quedaría en términos de libra sobre pie cuadrado, pero es conveniente dejar la presión en PSI. Recordemos que PSI es libra sobre pulgada cuadrada. Entonces debemos convertir los pies cuadrados a pulgadas cuadradas de la siguiente manera: un pie es equivalente a 12 pulgadas, pero como son pies cuadrados, entonces elevamos al cuadrado. Ahora sí, podemos realizar la operación y finalmente tenemos que la presión a la salida de la bomba en el punto A es de
142.16 PSI. Y esta sería la respuesta a nuestro ejercicio 8.46. Ahora, aquí en el costado superior derecho tenemos el ejercicio 8.47, que dice: si la presión en la entrada de la bomba descrita en el problema anterior 8.46 es de menos 2.36 PSI, calcule la potencia que la bomba transmite al agua. Listo, entonces vamos a realizar ello. Entonces, el 8.47. Tenemos entonces que la presión, pero antes de ello vamos a definir el siguiente punto de trabajo. Dice que la presión a la entrada de la bomba debe ser de menos 2.36 PSI, es decir, acá. Entonces, vamos a definir acá este punto como el punto C. Listo. Entonces, es decir que esa presión va a ser la presión en C. Entonces la vamos a escribir. Presión en C va a ser de menos 2.36 PSI. Recordemos que PSI es equivalente a libras sobre pulgadas al cuadrado. Pero como estamos trabajando todo en pies, entonces estas pulgadas cuadradas a pies cuadrados de la siguiente manera: 12 pulgadas es equivalente a un pie. Como son pulgadas cuadradas, entonces elevamos al cuadrado. Muy bien, entonces tenemos que la presión a la entrada de la bomba, es decir, en el punto C, es de menos 339.84 libras sobre pie cuadrado. Entonces, como lo que debemos hallar es la potencia que la bomba transmite al agua, vamos a analizar lo siguiente. El ejercicio en ningún momento nos dice la tubería del tramo de la línea de succión. Entonces vamos a asumir que el diámetro de la tubería es igual a la de descarga, es decir que esta tubería también sería de acero de 8 pulgadas cédula 40. Como son iguales, entonces las velocidades serían iguales. Entonces vamos a escribir ello. Tanto la velocidad en C como la velocidad en A va a ser igual. Ahora vamos a analizar lo siguiente. Entonces, como el ejercicio no nos indica qué distancia hay entre la línea de succión y la línea de descarga, y tampoco hay manera de hallar esta distancia entre los puntos C y A, ni entre los puntos C y B, entonces vamos a asumir que la altura que hay de C a A es la misma o es muy pequeña, entonces es casi cero. Entonces podemos decir que la altura del punto C va a ser igual a la altura del punto A. Ahora, ¿por qué vamos a asumir ello? Porque vamos a realizar la ecuación general de la energía entre los puntos C y A de la siguiente manera. Entonces tendríamos presión en C sobre el peso específico del fluido más la altura en C más la velocidad en C al cuadrado sobre 2 veces la gravedad más la carga total sobre la bomba menos la energía que se remueve el fluido menos la pérdida de energía en la línea de succión. Va a ser igual a la presión en A sobre el peso específico del fluido más la altura del punto A más la velocidad en A al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Entonces, como la velocidad en C y la velocidad en A son iguales, entonces se cancelan. Como la altura en C va a ser igual a la altura en A, es decir, se podría asumir que la distancia entre esos dos puntos es cero, entonces se cancelaría. Ahora vamos a ver lo siguiente. Esta pérdida de energía no es igual a la pérdida de energía que hallamos.
¿Por qué? Acá no es igual a esta pérdida de energía. ¿Por qué? Porque esa pérdida de energía es equivalente a la línea de descarga. Pero como nosotros estamos trabajando acá el punto C, no conocemos la pérdida de energía en la línea de succión y tampoco la podemos conocer porque no conocemos la longitud de esta tubería. Y también ¿por qué? Porque el punto C está más próximo a la entrada de la bomba, es decir que esa H sub L es 0. Vamos a escribir acá H sub L 0, lo cancelamos. Ahora tampoco hay dispositivos que remuevan energía del fluido. H sub L es 0. Entonces, como lo que debemos hallar es la potencia que agrega la bomba al fluido, despejamos H sub A. Entonces la carga total sobre la bomba queda reducida a los siguientes términos: a la presión en A menos la presión en C sobre el peso específico del fluido. Muy bien, entonces reemplazamos presión en A, que es 142.16 libras sobre pulgadas al cuadrado. Debemos convertir estas pulgadas cuadradas a pies cuadrados. Entonces 12 pulgadas es equivalente a un pie. Como son pulgadas cuadradas, elevamos al cuadrado. Ahora menos la presión en C, que es menos 339.84 libras sobre pie cuadrado. Ahora sobre el peso específico del fluido, que es 62.4 libras sobre pie cúbico. Muy bien, calculamos y finalmente tenemos que la carga total sobre la bomba es de 333.5 pies. Ahora, como lo que debemos hallar es la potencia que agrega la bomba al fluido, entonces viene dada por P sub A, que es potencia que agrega la bomba al fluido. Por favor, no confundir la compresión en el punto A. Va a ser igual a ¿qué? La carga total sobre la bomba por el peso específico del fluido por el caudal. Todos los datos los conocemos, entonces reemplazamos. Carga total sobre la bomba 333.5 pies por el peso específico del fluido 62.4 libras sobre pie cúbico por el caudal, que es 4 pies cúbicos sobre segundo. Y si realizamos esta operación quedaría en términos de libra pie sobre segundo, pero vamos a dejar la potencia escrita en caballos de la siguiente manera: un caballo es equivalente a 550 libra pie sobre segundos. Ahora sí, realizamos la operación y finalmente tenemos que la potencia que agrega la bomba al fluido es de 151.35 caballos. Y esta sería la respuesta a nuestro ejercicio. Por favor, no olviden suscribirse, darle me gusta, seguirnos en todas nuestras redes sociales como Facebook e Instagram, y cualquier duda o sugerencia la estaremos atendiendo en los comentarios. Muchas gracias.